Tema 4. Los órganos del Estado para las relaciones exteriores. Lección 4 del manual. Tema 4. Los órganos del Estado para las relaciones exteriores. I. Introducción. I. Órganos centrales del Estado. I. Órganos exteriores del Estado. IB. La representación exterior de las comunidades autónomas. I. Introducción. La administración exterior de Estado. La diplomacia es la actividad mediante la cual el Estado dirige y ejecuta su política exterior con otros Estados y las OI.S. Órganos centrales del Estado. Jefe de Estado, jefe de gobierno y MAI, diplomacia directa. Órganos exteriores específicamente diseñados. Importancia del derecho diplomático. La función de la diplomacia es esencial por un doble motivo. Base e instrumento para lograr la cooperación entre estados diferentes. Medio fundamental para evitar situaciones de tensión que pueden provocar auténticas controversias entre estados. Regulación. Órganos centrales. Normas consuetudinarias. Órganos exteriores. Importante labor de consolidación normativa del ACT. Convenio de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas en vigor desde 1964. Convenio de Viena de 1963 sobre relaciones consulares en vigor desde 1967. Convenio de Nueva York de 1969 sobre misiones especiales en vigor desde 1985. Convenio de Viena de 1975 sobre las representaciones permanentes de los Estados ante las OI.S. de carácter universal no está en vigor. I. Órganos centrales. Órganos centrales con competencias en materia de relaciones internacionales, jefe del Estado, jefe del Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores. A. Derecho español. I. Jefe del Estado. Normas constitucionales. Alta representación del Estado en las relaciones internacionales, artículo 56.1c. Acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos y manifiesta el consentimiento del Estado en obligarse por medio de tratados, artículo 63.1c. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, artículo 56.3c. Necesidad de que sus actos sean refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. Artículo 64.1c. I. Órganos centrales. I. Jefe del gobierno. Constitución española, c. y Ley 50.997, de 27 de noviembre, del gobierno, LG. El gobierno dirige la política exterior, ars. 97c y 1.1 LG. El presidente dirige la acción del gobierno, coordina las funciones de los demás miembros del mismo y determina las directrices de la política exterior, ars. 98.2c y 2.1 y 2.2b, LG. El Consejo de Ministros adopta acuerdos en materia de tratados internacionales, negociación, firma y aplicación provisional, artículos 5.1d, y e. LG. Los ministros desarrollan la acción del gobierno en el ámbito de su departamento, artículo 4 LG. Los secretarios de Estado podrán ostentar la representación del Estado en materias propias de su competencia, artículo 7.2 LG. I. Órganos centrales. II. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación RD 342-2012, de 10 de febrero. Por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, MAEC. AR.1 Principales funciones. Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la política exterior del Estado. Fomentar relaciones con otros Estados y OI.S. Proteger a los ciudadanos españoles en el exterior. Dirigir la política de cooperación internacional para el desarrollo. Fomentar las relaciones económicas, culturales y científicas de España. Participar en las cuestiones relativas a la política de extranjería. I. Órganos centrales. B. Derecho internacional. Estatuto Jurídico Internacional de los órganos centrales del Estado. Normas consuetudinarias. Facilidades,
privilegios, inviolabilidades e inmunidades personales. Con independencia del carácter oficial o privado de la visita, SIG, Asunto RDCC. Bélgica, sentencia 14 de febrero de 2002. Confirmación de la existencia de estas reglas por parte de las normas convencionales. La presente convención se entenderá sin perjuicio de los privilegios e inmunidades que el DI reconoce ratione personae a los jefes de Estado, artículo 3.2 GNUIG. En términos análogos artículo 21 GNI'69. Convenio de Nueva York sobre la prevención y el castigo de los delitos contra personas internacionalmente protegidas de 1973. Obligación de tipificar determinados delitos: homicidios, atentados o amenazas, v.gr. España Estado parte desde 1985 Ars. 605 y 606 CP. Cooperación en la prevención de estos delitos. Mecanismos de extradición audedere audjudicare. Y. Órganos centrales. Alcance de la inmunidad en la práctica reciente. Inmunidad de jurisdicción durante el ejercicio del cargo. Conforme al derecho consuetudinario gozan de inmunidad absoluta en todos los órdenes, penal, civil y administrativo. Gobiernos de jure y gobiernos de facto. Inmunidad ratione personae. Después de su mandato siguen gozando de inmunidad. Respuesta afirmativa por la aplicación analógica Ars. 39.2 CV 61 y 43.2 GNI 69. Gozan de inmunidad respecto de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Inmunidad ratione materiae. Y. Órganos centrales debate inmunidad e impunidad. ¿Qué sucede cuando un órgano central ordena la comisión de crímenes de trascendencia internacional? Debate inmunidad e impunidad. Planteamiento: vías para exigir la responsabilidad penal individual por crímenes de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Órganos internacionales, v.gr. CPI o tribunales internacionales ad hoc. Recordatorio: la inmunidad no opera ante órganos internacionales. Tribunales internos. Principio de jurisdicción universal, artículo 23.4 log. Principio de jurisdicción universal en la práctica jurisprudencial española. Asunto Pinochet, 1998, limitación de la inmunidad ratione materiae. Asunto Guatemala, 1999. STC 327-2005 ordena a la Audiencia Nacional ejercer su jurisdicción. Reforma del artículo 23.4 log. Mediante la LO 1/2009 se establecen condiciones para el ejercicio del principio de jurisdicción universal, conexiones con el asunto enjuiciar. ¿Es posible enjuiciar a un jefe de Estado, jefe de gobierno o MAE durante su mandato? Intentos de limitar la inmunidad ratione personae. Asunto Yerodian Donbassi STC. De la SIG de 14 de febrero de 2002, RDCV. Bélgica. IG. Órganos exteriores. Definición. Órganos que se encuentran de manera permanente o temporal en el extranjero para ejecutar la política exterior de un Estado. Jefes de misión diplomática, de representación permanente y de delegación, dependencia directa del MAEC. Coordinan los órganos externos cumpliendo directrices del gobierno conforme al principio de unidad de acción en el exterior, Ars. 7 y 8 RD 632-1987, de 8 de mayo. Clasificación, artículo 36.1 de la Ley 6.997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, LOFAGE. Las misiones diplomáticas, permanentes o especiales. Las representaciones permanentes. Las delegaciones. Las oficinas consulares. Las instituciones y organismos públicos de la ECHE en el exterior. Fundamento. Tradicional ficción de extraterritorialidad actual funcional. Privilegios e inmunidades diplomáticas para facilitar el ejercicio de la función diplomática. Párrafo cuarto preámbulo CV apóstrofe 61. IG. Órganos exteriores.
A. Las misiones diplomáticas permanentes. I. Definición. Representan de forma permanente al Estado español ante los estados con los que tiene establecidas relaciones diplomáticas. Más alto rango en la representación de un Estado en el exterior. Y, la creación de la misión diplomática. Consentimiento mutuo entre Estado acreditante y Estado receptor. Necesario para la creación y el mantenimiento de la misión, ars. 2 y 9 CV'61. Consentimiento mutuo no implica reciprocidad en la creación de las misiones. Artículo 6 CV'61. Y. Funciones. Artículo 2 CV'61. Representar al Estado acreditante. Asistencia diplomática necesaria para la protección de personas y bienes. Negociar con el Estado receptor. Obtener y transmitir información al Estado receptor obtenida por medios lícitos. Fomentar las relaciones de cooperación económica, cultural y científica entre ambos Estados, y órganos exteriores. A. Las misiones diplomáticas permanentes. Y. Factor humano. Miembros de la misión. Jefe de la misión más 3 clases de miembros. AR.1 CV'61. Miembros del personal diplomático. Miembros del personal administrativo y técnico. Miembros del personal de servicio. Número de miembros razonable y normal a falta de acuerdo explícito. Artículo 11 CV'61. Con carácter general. Nacionalidad del Estado acreditante. Artículo 8 CV'61. Supuestos de acreditación múltiple. Artículo 5.1 CV'61. Jefe de la misión. Funciones de representación, dirección y coordinación bajo las instrucciones del MAE. Dependencia jerárquica. Artículo 37 LOFAGE. Asentimiento del Estado receptor. Placet. Artículo 4.1 CV'61. Amplio margen del Estado receptor para oponerse al nombramiento sin necesidad de motivación. Artículo 4.2 CV'61. Posibilidad de rectificar su decisión. Declaración de persona non grata. Artículo 9.1 CV'61. Y. Órganos exteriores a. Las misiones diplomáticas permanentes. V. Estatuto jurídico, facilidades, privilegios, inviolabilidades e inmunidades. Facilidades. El Estado receptor dará toda clase de facilidades para el desempeño de las funciones de la misión, adquisición de locales y residencia particular, ars.21, 22.2 y 25 CV'61. Privilegios. Libertad de circulación por el territorio del Estado receptor, artículo 26 CV'61. Libertad y confidencialidad de las comunicaciones con el Estado acreditante, especialmente en relación con la valija diplomática, uso indebido de la valija e inspección si existen fundados indicios de criminalidad, artículo 27 CV'61. Exención fiscal de todos los impuestos y gravámenes personales o reales, nacionales, regionales o municipales, excepción impuestos indirectos, así como aranceles y otros derechos de aduana, ars. 34 y 36 CV'61. Exención de toda prestación personal, servicio público o carga militar, artículo 35 CV'61, y órganos exteriores. A. Las misiones diplomáticas permanentes. Inviolabilidades. Inviolabilidad personal del agente diplomático, artículo 29 CV'61. SIG. Asunto del personal diplomático, 1980, límites razonables fines preventivos. V.Gr. Seguridad del tráfico. Alta tasa de alcoholemia. Inviolabilidad de la residencia particular del agente diplomático. Las fuerzas de seguridad no podrán entrar sin el consentimiento del jefe de la misión, artículo 30 CV'61. Y. Órganos exteriores. A. Las misiones diplomáticas permanentes. Inmunidades diplomáticas.
Agentes diplomáticos gozan de inmunidad de jurisdicción en el Estado receptor. Artículo 36 CV'61. Al ser personal cubre la esfera de su vida privada y familiar. Inmunidad de jurisdicción penal absoluta e inmunidad de jurisdicción civil y administrativa relativa pues exceptúan tres supuestos, y, acción real sobre bienes inmuebles, y, acción sucesoria en la que figure a título personal y, acción referente a su actividad profesional fuera de sus funciones oficiales. Inmunidad que no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante, artículo 31.4 CV'61. Problemas que se plantean como consecuencia de esta inmunidad de jurisdicción STC 140.995. Incumplimiento contrato de arrendamiento. Carácter prestacional del derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 24.1 c. Límites razonables y proporcionales vías para proteger al particular. Excesivo. Y. Órganos exteriores. A. Las misiones diplomáticas permanentes. Inviolabilidad de los locales de la misión. Inviolabilidad de los locales de la misión con carácter absoluto, artículo 22.1 CV'61, doble sentido. Imposibilidad de penetrar físicamente en los locales sin el consentimiento, incluso en supuestos de peligro extremo o de flagrante delito cometido desde el interior. V.Gr. Embajada Libia en Londres en 1984. Obligación de prestar la ayuda necesaria para el mantenimiento de la seguridad de la misión. Necesidad de acudir en su ayuda ante la llamada del jefe de la misión. Custodia de los locales con especial cuidado. V.Gr. Incumplimiento de esta norma en los sucesos de la Embajada Española en Guatemala en 1980. Y. Órganos exteriores. A. Las misiones diplomáticas permanentes. V. Sanciones del derecho diplomático. Derivadas del incumplimiento de una doble obligación, artículo 41.1 CV'61. Obligación de respeto de las leyes y reglamentos del Estado receptor. No injerencia en los asuntos internos del Estado receptor, V.Gr. Espionaje. A. La declaración de persona non grata no aceptable, artículo 9.1 CV'61. Facultad discrecional. Orden de expulsión, normalmente plazo de 48 horas. En caso de negativa del agente diplomático pérdida de inviolabilidad e inmunidad. B. La ruptura de las relaciones diplomáticas y cierre de la misión. Facultad discrecional del Estado acreditante ante ilícitos muy graves, V.Gr. Guatemala 1980. Obligación del Estado receptor de respetar y proteger los locales y bienes, artículo 45 CV'61. C. La renuncia de la inmunidad del agente, Ars. 31 y 32 CV'61. Abuso de poder del representante diplomático, actividades ilícitas en el territorio del Estado receptor, V.Gr. Tráfico de estupefacientes. Renuncia discrecional y expresa del Estado acreditante de la inmunidad de jurisdicción que permitiría su procesamiento, no implica renuncia de la inmunidad de ejecución, y. Órganos exteriores. A. Las misiones diplomáticas permanentes. B. El asilo diplomático. Distinción entre asilo territorial y asilo diplomático. Asilo territorial, derecho de una persona a refugiarse en el territorio de otro Estado debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o opiniones políticas, estatuto de refugiado, no devolución, Convenio de Ginebra de 1951. Asilo diplomático, derecho a obtener protección en el interior de una embajada acreditada y salvoconducto posterior del Estado receptor para salir del país. El asilo diplomático como una norma jurídica obligatoria de derecho internacional. No reconocimiento expreso en el CV'61. Ni se prohíbe ni se permite expresamente.
Prácticas de cortesía o normas convencionales, v.gr. Convención de Caracas de 1954. Refugio temporal por motivos humanitarios. Obligación de respetar la inviolabilidad de los locales de la misión. Entrega posterior del refugiado al Estado receptor. Figura extendida en la práctica estatal, v.gr. Sargento Mico en la Embajada Española de Malabo en 1983, Julián Assange en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012. Y órganos exteriores. B. Las misiones diplomáticas especiales. Representan temporalmente al Estado español ante un Estado, con el consentimiento de éste, para un asunto concreto y puntual, diplomacia ad hoc. Reguladas por el Convenio de Nueva York de 1969 sobre las misiones especiales, en vigor desde 1985, escasa ratificación Estados occidentales. Consentimiento mutuo, carácter temporal y objetivo concreto, Ars. 1 y 2 /69. No es necesaria la previa existencia de relaciones diplomáticas o consulares, artículo 7 /69. Estatuto jurídico similar al previsto para las misiones diplomáticas permanentes. C. Las representaciones permanentes y las delegaciones. Representaciones permanentes ante una OI, v.gr. Representación de España ante la ONU. Convenio de Viena de 1975. No está en vigor acuerdos de sede. Dificultades derivadas de la relación triangular en este tipo de relaciones diplomáticas. Delegaciones ante una conferencia de estados convocada por una OI o bajo sus auspicios, v.gr. Conferencia para la adopción de un texto. Denominada diplomacia parlamentaria. Estatuto jurídico mínimo generalmente aceptado. Y. Libertad de entrada y salida del territorio, y, inviolabilidad del representante o delegado, y, inmunidad de jurisdicción en el ejercicio de sus funciones. Y, órganos exteriores. D. Las oficinas consulares. Órganos radicados permanentemente en el exterior que desempeñan sin carácter representativo funciones de carácter externo. Reguladas por el Convenio de Viena de 1963 sobre relaciones consulares, ampliamente aceptado. Consentimiento mutuo para el establecimiento de la oficina consular, artículo 2.1 CV'63. Funciones propias del derecho interno dirigidas a la defensa de sus nacionales, artículo 5 CV'63. Asistencia y protección de nacionales, expedición de certificados, visados, pasaportes, funciones relativas al tráfico privado, civil y mercantil, fomentar las relaciones comerciales, económicas y culturales. Funcionarios consulares, distinción entre cónsules de carrera y honorarios. Jefe de la oficina admitido para el ejercicio de sus funciones mediante autorización del Estado receptor, exequatur. Obligación del Estado receptor de informar inmediatamente sobre las detenciones y procesamientos de nacionales del Estado acreditante, derecho de visita y preparar defensa, artículo 36.1 c, CV'63. SIG, Asunto Legrand, Alemania vs. Estados Unidos. Sentencia 27 de junio de 2001. Las instituciones y organismos públicos de la Administración General del Estado en el exterior. Establecidas con la autorización expresa del Consejo de Ministros previo informe favorable del MAEC. Para el desempeño, sin carácter representativo, de las actividades que tengan encomendadas en el exterior, v.gr. Instituto Cervantes.